Mi pregunta tiene que ver con, hace un rato el gringo contaba que además del ejército ucraniano, quien combate en Ucrania es el propio pueblo, y se lanzó una convocatoria que la gente se anota como voluntaria, se alista y demás, y recibe un arma. ¿Quién está a cargo de la entrega de esas armas? ¿De dónde provienen esas armas? Y si existe la posibilidad de recibir más armas todavía, y en este caso, ¿de quién provendrían? ¿Y cuál es nuestra opinión respecto de eso? Bueno, nada, primero felicitar al gringo y a la Witsi por este viaje. Me parece algo muy valioso para nuestra internacional, así que muy orgullosos estamos de este viaje. Y le quería preguntar al gringo, porque comentó que tuvieron reuniones con dirigentes de este nuevo partido, y nada, de este diálogo, ¿puede contar si hubo algún debate importante? Sí, quería preguntar, dijiste que el movimiento obrero, digamos, el que está apoyando está en el frente, ¿no? Estuvieron los sindicatos. Yo quiero saber si estatales, qué actividades, si los estatales también, si hay actividad económica, si hay clases, si los docentes también están haciendo algo, o sea, qué parte de la población también está participando, aparte de los sindicatos. Esa es una pregunta, y la otra es si hay algún trafista. ¿Si hay? ¿Algún trafista? Una pregunta al compañero gringo. En tu opinión, ¿por qué Rusia invadió Ucrania? Yo, en sintonía con algunas preguntas que se hicieron también, el gringo mencionaba que de la clase obrera había muchos compañeros laburantes, ¿no? El gringo tiraba una cifra de 350.000, 80.000 están en la línea, en la primera línea, 15.000, tiraba distintos números, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿hay algún tipo de reglamentación constitucional o algo que obliga a los trabajadores a tener que pasar a formar parte de las Fuerzas Armadas, o todos estos números son parte de voluntarios que se ponen a la primera línea? Sí, no, mi pregunta es una cuestión más general y quizás no tiene una respuesta directa, quizás no se haya abordado todavía, pero cuando es el imperialismo norteamericano el que inicia una invasión, una guerra, en esta región encontramos bastante facilidad para impulsar movimientos contra esa invasión y demás. Sin embargo, cuando son otros imperialismos o son otras naciones apoyadas en otros bloques quienes realizan este tipo de acciones o desatan represiones sangrientas contra su pueblo, como puede ocurrir en Siria o como puede ocurrir cuando ISIS atacó al territorio kurdo y demás, como que cuesta muchísimo levantar un movimiento contra esos ataques y en defensa de quienes están enfrentándolo, ¿no? Hay un gran movimiento en apoyo a las milicias kurdas, como tampoco hubo un gran movimiento para denunciar lo que ocurría en Siria, y si lo que está ocurriendo en Ucrania es parte también de esa misma, de ese mismo comportamiento que responde a la misma lógica. No, yo quería preguntar al gringo, primero felicitarlo por la exposición que hizo, que hay una polémica muy grande alrededor del tema si hay que apoyar o no el envío de armas a Ucrania, tanto tenemos en el FIT como fuera del FIT. Para hacer esa pregunta para que se entere. Vamos con todo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería consultar, recién en su exposición el gringo caracterizó que estamos en contra de la injerencia imperialista de terceros, por ejemplo, los cascos azules y demás, y quería preguntar cuál es el nivel de esa injerencia en la actualidad de cascos azules, capaz de más ayuda humanitaria que envían otros comités
dentro de organizaciones imperialistas, ¿cuál es el rol que están jugando? Esa era mi pregunta. Sí, yo quería preguntar, bueno, ahí comentó el Gringo los discursos que se dieron el acto del 1 de marzo acá en Argentina, el debate con otros partidos trotskistas. Bueno, ¿qué pensabas de ese debate y qué opinión te merecían esas posiciones que levantaban los otros partidos? Bueno, vamos a frenar acá con las preguntas, así dejamos que el Gringo pueda contestar a este primer bloque de preguntas y en todo caso después reabrimos. Con el nivel de las preguntas, yo creo que Boca Racing peligra. Porque yo ya sé el resultado. Yo también sé cansa. Ella también tiene el resultado. Bueno, agradecido por las preguntas. ¿Por qué invadió Rusia Ucrania? ¿Estaba acorralada por la OTAN? ¿Lo venían hostigando? ¿Se estaba quedando con todo el imperialismo? ¿No le quedó otra a Putin? Eso es lo que vende Putin y todos sus defensores, ¿cierto? Agobiado por el imperialismo, no le quedaba otra. Y nosotros tenemos otra visión. Es la crisis del capitalismo imperialista y el rol de poder tener lo que perdió con su rebelión, que lamentablemente no pudo frenar la restauración capitalista en Rusia y en Europa del Este. Y todos los datos que hay, la crisis interna también de Rusia es importante, porque a Putin lo sufren los ucranianos, pero lo sufre la clase obrera rusa también, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un dato, porque se me va a perder los datos más específicos, ¿no es cierto? Pero se los quiero decir porque es importante. Rusia, por ejemplo, tiene el 45% de los trabajadores debajo de la línea de pobreza. O sea, estamos hablando de que el modelo ruso, chino, que competiría supuestamente con el imperialismo de Estados Unidos, tiene una clase obrera bárbara, fulgurante, ¿no? 45% que no llegan a 150 euros. Investigación que han hecho los compañeros de lucha internacionalista y demás. Pero quería leerle otros datos porque son interesantes, que son los siguientes. En 2021, un 44%, bueno, ahí está, ¿no? El dato este. El otro dato es, Rusia es uno de los países más desiguales del mundo. En 2019, un informe dice que el 58% de la riqueza pertenecía al 1% de la población. ¿Quién es ese 1% de la población? Los magnates del petróleo, del gas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos que por criticar la invasión de Rusia, no porque sean solidarios con el pueblo ucraniano, sino porque le han caído las acciones en Wall Street, uno apareció el otro día muerto en la casa de un chamán diciendo que había ido a pedir asesoramiento para su cabeza, para su cuerpo, porque no, había una cosa que no lo soportaba. Recordemos que Putin envenena a los opositores, ¿cierto? Pero después salió, este es un gran magnate de una empresa privatizada del gas, pero después salió un montón de información diciendo aquel que primero suicidó a toda la familia y se suicidó él, gran magnate millonario, dale. Están diciendo, déjame hacer los negocios capitalistas, no me hagas una invasión que me están... Bueno, eso es Rusia, ¿no es cierto? Aparte de todos los que están presos, todos los que han salido a movilizarse en Rusia, presos, detenidos, hay muchos exiliados, algunos lo dejan ir, otros no lo dejan ir. La KGB sigue funcionando 100%. Y el otro dato es que el 10% más rico poseía el 83% de toda la riqueza. Bueno, eso es otro de los elementos, digamos, ¿no? Podríamos comparar a Zelensky. Zelensky también se muestra como el gran
¿no? El gran combatiente y demás, cuando en el 2019 tenía grandes descréditos, ¿no es cierto? Había sido fue denunciado en los últimos Panama Papers, que no se llama Panama Papers y demás, como testaferro de un gran oligarca ucraniano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es decir, Putin invadió por eso. No hay ninguna justificación de su país, que nosotros consideramos un país capitalista imperialista. Y como todo imperialismo, podríamos dar toda la lista, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho la barbaridad de Putin en todo este tiempo, que es hoy, 2022, Ucrania, pero podríamos decir 1999, 2009 Chechenia, 2008 la guerra contra Georgia, el 2014 el Donbass, el 2015 el apoyo a Bashar al-Assad en Siria, el 2020 ayudando a Lukashenko para sofocar un levantamiento y demás, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son las razones que nosotros damos por la invasión, ¿cierto? Lo del resto de nosotros tuvimos el resto de qué hacen los trabajadores, el resto, y bueno, nosotros tuvimos en un lugar donde no es normalidad, pero en Kiev, digamos, después de la expulsión de las tropas rusas, y bueno, ahí se está normalizando en algún sentido, ¿no es cierto? Pero no, todo el mundo ha hecho algo para resistir. Y en los lugares donde están ocupados, bueno, ahora es una situación muy delicada, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, las clases, por ejemplo, no se estaban dando. Por ejemplo, en las escuelas se usaban como resguardo a los chicos. Los docentes tenían que ayudar a los pibes sofocados por los bombardeos y todo lo demás. Todo lo que hace, digamos, un trabajador para, como en este caso, la docencia, docentes, ¿no es cierto?, para sostener, digamos, una situación tan difícil y demás. Acá hay una docente que también es importante porque ella le hicieron un reportaje de una zona ocupada, profesora de literatura en Kherson. Una valentía tremenda, porque cuando le preguntan, ¿y qué hiciste vos? Yo enfrenté a los soldados rusos. Yo me vi discutiendo con los soldados rusos, no me sentí dispuesta a aceptarle para sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando ocupan un territorio, el ejército ruso, es esto. Cambian todos los nombres de las calles. Si las clases estaban suspendidas por el escenario de la guerra, vuelven a hacer obligar a los docentes. Le cambian todos los convenios colectivos para hacerlo pasar a la legislación rusa, por supuesto, tremenda, a todos los trabajadores de los hospitales que han quedado bajo zona de ocupación, y así sucesivamente. Es la colonización política y cultural, dice ella, ¿no? Hacen lista de opositores, activistas, interrogan a los estudiantes, a los referentes sociales, encarcelan, torturan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa zona, que es donde se está resistiendo hoy, bueno, la parte este y la parte sur, ¿no es cierto? Bueno, de cosas que no puedo conocer. Del servicio militar, de los que están, el gobierno, claro, abrió, hay una provisión de que los mayores de 18 años no se pueden ir, son los que van y se han sido, digamos, los primeros que van al frente, y después han abierto esa lista para las defensas territoriales. Es un arma al estilo ucraniano, no es el arma sofisticada de Alemania, de Estados Unidos, es un arma. Muchas están en la foto, son armas, muchas viejas, mucha gente agarró el arma de su abuelo en algún lugar que lo usó años anteriores para repeler a los fascistas, lo que fuere. Muchos de ellos cambiaron. El propio Sergí, por ejemplo, cuando fue el acoso a Kiev, gente destruida, porque gente se iba, generalmente las mujeres, por eso la mayoría de las mujeres, tiene mayoría de los refugiados de mujeres, 63%, porque se hacían cargo de los hijos. Entonces, si el marido iba al frente, ella se hacía cargo de los hijos, iban y venían. Pero muchos que
familias partidas, ¿cierto? Y muchos que están en Kiev, como puede estar normal con si tienen un hermano, un primo, un pariente, lo que fuere en el Donbass. Pero el propio Sergei decía, yo me fui con unos amigos y dijimos, bueno, vamos a ver a resguardarnos. Ellos después se quedaron, yo me volví. Gente que hizo esa reflexión, ¿no es cierto? ¿Sí? Volví. Y cuando volvió, se alistó, va a tener un problema. Zelensky, muchos se hacen la idea ya de cuando termine la guerra y demás, porque hay un pueblo armado. Hay un pueblo armado que está resistiendo y demás. Haya armas imperialistas, no las haya. Y que está haciendo tareas de guerra, ¿no es cierto? Tareas de solidaridad y demás. Así que bueno, tiene servicio militar obligatorio. Creo, no lo chequé, pero permiten el 20% de mujeres que sean parte del servicio militar obligatorio. Y es un servicio militar obligatorio parecido al que cuando teníamos nosotros acá. Que no aprendían nada, no aprendían. Hay ahora una clases aceleradas para poder aprender a usar un arma, porque el servicio militar obligatorio no le servía de nada. Era lo que pasaba acá en su momento, ¿no es cierto? El servicio de los grandes generales que usaban, digamos, a la tropa, a los soldados como beneficio propio, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dos preguntas importantes. Movimiento social. Alguien preguntó qué debates hubo alrededor del movimiento social y demás. Es importante que se esté formando movimiento social, que tiene un nombre, digamos, social, pero eso, un intento de hacer un partido político, un nuevo partido político. Los partidos en Ucrania están todos devastados, ¿no? Devastados, me refiero, pulverizado. El propio Zelensky, imagínense, un presidente que era actor y se hizo famoso y ganó la elección porque invitó al que estaba anteriormente a hacer un debate, lo ganó, sacó el 70% de los votos, pero estaba todo, como le decíamos los compañeros, ya se probó de todo, como todos decimos acá, se probó con el peronismo, se probó con Macri, ustedes también probaron con todo. Entonces ahora surge una importante iniciativa, nuevo, distinto. Ellos sufren todo el tema de los logos y demás, entonces no, decir socialista en Ucrania es sinónimo de comparación con Rusia, estalinismo, pero ellos igual lo mantienen. Inclusive nosotros, el logo de la UIT, decíamos, bueno, a lo mejor no nos dejan sacar la foto porque el puño significa rusófico, no teníamos que tener cuidado. Ahora es un partido importante, ¿en qué sentido? En que dice se tienen que respetar los derechos laborales contra Zelensky. Ha habido ilegalización de partidos chicos, muchos son de izquierda o no, prorrusos, muchos de ellos, que también están en contra. Están haciendo la campaña contra la deuda externa, es importante, y está apoyado en los sindicatos, es importante. Ahora hay un punto que en el día donde estuvimos en el evento, presentaron una declaración de constitución del partido, a ver qué pasa y demás, y el último punto era ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Entonces ahí nos vinieron a preguntar una opinión de la internacional de ustedes, porque le damos mucha importancia. Ha sido una grata sorpresa que hayan venido. Fuimos los primeros que nos presentamos como internacional, y después estaban dirigentes del SU, que ellos se creen que son internacionales, y demás dijeron, hay varias internacionales, forma jocosa, sí, había varias internacionales. Nosotros representábamos a la internacional del trotskismo ortodoxo en todo caso, pero dijeron, qué importante, una reflexión. Le dijimos, sí, la verdad que ese punto no lo acompañaríamos, y le queremos explicar por qué. Entonces, claro, hay un sentimiento de contra Rusia, no queda otra, pero la Unión Europea no es Alemania. Ellos dicen, entramos a la Unión Europea, todos los derechos de la clase obrera alemana se van a respetar. No, es Grecia. Si ustedes entran en la Unión Europea, es Grecia. Fíjate lo que le pasó a Grecia. Encima ustedes tienen una deuda de 90.000 millones de euros. Presten atención. No, es muy importante que nos lo digan. Sergi también nos preguntó, ¿y con la Unión Europea qué le dijeron? Sí, le dijimos esto, ¿cierto? Porque era importante. No los va a salvar
ni los derechos laborales, ni la institucionalidad, porque claro, tanta corrupción, tantos hechos desastrosos. Ucrania es un país que es lo más pobre de Europa y todo lo demás, tampoco se van a salvar desde ese punto de vista. No hagan una relación idílica con la Unión Europea. No es que les salgan a decir a los trabajadores ucranianos, estamos en contra de la Unión Europea, pero no generen ilusiones desde un partido nuevo, y más si se dice socialista, de los trabajadores, en que la Unión Europea puede ser la salida. Inclusive el Secretariado Unificado, ahí leí, porque estuvo presente, Besancenot, es uno de los candidatos que hubo de Francia, del NPA y todo lo demás, que hace una nota y relata más o menos lo que estoy diciendo, porque participamos de la misma reunión, y él dice, bueno, nuestros compañeros, no sabemos si hay trotskistas o no hay trotskistas. Hay gente que está mirando al trotskismo de alguna u otra forma, y no se escucha y demás. No, militantes, quiero decir, militantes de alguna organización, sí, el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional y demás, como está en Europa y demás, ha llevado a estos eventos y todo lo demás, lleva a su gente y también actúa, ¿no es cierto? Pero este Besancenot dice, algunos compañeros dicen la Unión Europea, y ellos creen que si hay una relación de fuerzas distinta de cómo entran a la Unión Europea, a lo mejor es favorable. No, ¿qué relación de fuerza? Si tenés relación de fuerza, es para no entrar a la Unión Europea. Si tenés relación de fuerza con los sindicatos, es para luchar por una salida independiente. Luchar por lo que ellos dicen, para dar trabajo, para dar esto, no pagar la deuda externa, un plan económico alternativo. Asentado en los sindicatos, tenés que luchar por una salida propia. Por un gobierno de los trabajadores. Una salida propia. Ellos dicen, socialismo es eso, el socialismo, y ellos dicen nacionalización y demás. Bueno, son todos procesos interesantes. No sé si en ese evento se terminó votando esta declaración, pero en el punto último decía eso. Alguien después dijo, no, estamos en contra de todos los imperialismos. Bueno, y si están en contra de todos los imperialismos, ese punto no debería ir. Bueno, es un aporte que hicimos porque también es importante. Ganar terreno y conocer a los dirigentes y todos los procesos que se están dando y poder dar una opinión es importante. Y que nos tengan en cuenta es importante. Y bueno, ya eso es parte también de la relación política que podemos tener, que tenemos que tener con los dirigentes, ¿no?, que están surgiendo. Hay dos pesadas que tengo que contestar, por eso pido. No, porque hay una que preguntó el tema de las armas y después la polémica con. ¿Y hay más preguntas? Una pregunta por las redes. Ah, bueno. No, bueno, por las redes. Vamos a priorizar lo presencial, las redes está todo bien. No, pero hay una pregunta que es interesante, que es el tema de las armas. ¿No es cierto? Si los que decimos que tenemos que apoyar en todo sentido la resistencia, que incluye las armas, le estamos haciendo el juego a la OTAN. Eso puede haber inquietud, no solo por la polémica de las distintas organizaciones y demás, sino también una polémica, una inquietud legítima, ¿cierto? Porque la campaña es esa, ¿está con Rusia o está con la OTAN? No, Ucrania no existe. Ucrania, el pueblo de Ucrania, no existe. Que eso es lo que se quiere presentar, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de grandes aparatos. Ahora nosotros, izquierda socialista, la UIP, dice otra cosa. Eso es una mentira, es una falsificación. Y no es interpretación, porque la OTAN, no es para salvar a la OTAN, pero no hay tropa de la OTAN. Entonces, es legítimo, como dijo el Partido Obrero, además, que estar con el pueblo ucraniano será la lamebotas de la OTAN. Bueno, no acusa a izquierda socialista, pero lo que pasa es que la acusación que viene hacia izquierda socialista es para el pueblo ucraniano. Que le están diciendo a la resistencia, si ustedes luchan contra Putin y reciben armas en algún país capitalista, son la lamebotas de la OTAN. Entonces, punto 1. ¿Cómo enfrentar a los bombardeos, a los tanques sin armas? O con armas que no se condice. No se condice. O sea, estamos hablando de una potencia nuclear.
Cuando Putin el otro día dijo, se aprieta un botón, Europa dura 20 minutos, y está diciendo, tengo 6.000 ojivas nucleares que se las sacamos a Ucrania. Lo que hemos descubierto el otro día, una cosa importante, búsquenlo por donde sea, el memorándum de Budapest, el año 94, Yeltsin, Rusia, Clinton, Estados Unidos, desarmaron a Ucrania. Le entregaron a Rusia, que es el pacto de la OTAN con Putin, con Putin, no, con Rusia. Le entregaron todas las ojivas nucleares. Pasaron de Ucrania, se le entregaron todas a Rusia. Sacaron todas las armas nucleares, 6.000 bombas nucleares, 220 vehículos de largo alcance, 176 misiles intercontinentales, 44 aviones con capacidad nuclear. Ahora, ¿cómo enfrentar a los bombardeos de los tanques sin armas? Entre estos contendientes, 1 millón del ejército ruso versus 200.000 del ejército ucraniano. 200 a 300 incursiones en aviones sofisticados hace Rusia todos los días, 200 a 300. ¿Cuántas hace el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano? Ninguna. Entonces, la pregunta es necesario que le lleguen armas a los que están en la primera fila para enfrentar a la invasión? Nosotros estamos por las armas, a la resistencia, vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Porque oponerse a eso es asegurar la derrota de Ucrania y es asegurar el triunfo de Putin. Hay toda una intelectualidad de aquellos que escriben en Europa diciendo, si le mandan armas a Ucrania, se prolonga la guerra. Por contrasentido están diciendo, no los armemos para que lo liquiden en 2 minutos, lo más rápido posible, y se termine la guerra. Ahora, esto no es estar contra la OTAN. Nosotros estamos por la disolución de la OTAN, la disolución. Hay una izquierda que dice que se retire la OTAN del este europeo. No, nosotros estamos por la disolución, contra cualquier injerencia imperialista, no a los cascos azules, y denunciamos todas las barbaridades de la OTAN imperialista y demás. Ahora, en Malvinas, recordemos en Malvinas, el otro día dimos una charla a los compañeros de Sur y nos releímos todo, releamos el librito que sacamos de Malvinas, de lo que hizo el heroico PCT, que nos caían las lágrimas el otro día, porque claro, eran compañeros como el Petizo Páez, el Pelado Matosa, que habían estado en las cárceles de la dictadura y se anotaron como voluntarios para pelear contra los ingleses. ¿Por qué? Porque son guerras justas. Guerras justas. Si triunfa Ucrania, no se fortalece la OTAN, sino los pueblos que luchan contra el imperialismo. Ahora, ¿quién puede brindar las armas a Ucrania? No hay ningún Estado obrero al cual pedírselo. Que si son armas sofisticadas hechas por una pyme, por una cooperativa obrera, las vamos a pedir y no por un... Eso es una ridiculez. Como a Trotsky le gustaba decir, una infantilidad, no sé cómo son sus palabras, ¿no es cierto? Entonces estamos por las armas, vengan de donde vengan, y no tenemos nada que ver con la OTAN. Es un punto muy importante porque nosotros estamos por eso, ¿no es cierto? Y puede generar... Lenin decía, hay una frase, porque claro, después hay que corroborarlo. Uno dice algo y después decir qué decían los maestros, ¿no es cierto? Hay una frase de Lenin que dice, en una guerra justa es legítimo recibir armamento de los bandidos. Y está la cita de Trotsky, que tanto hemos publicitado y todo lo demás, ¿cierto? Citas de Trotsky que dice, sí, efectivamente. Ahora, quien fortaleció a la OTAN es el propio Putin, porque si hoy Suecia, Finlandia están pidiendo el ingreso a la OTAN es por la invasión criminal, ¿cierto? Ahora fíjense, el PTS dice, ¿no? Para ya irme echando porque entramos en el otro tema del FIP.
compañeros de PTS que dicen: el gobierno sueco ha decidido enviar armas a Ucrania, los trabajadores deben negarse a cargarlas. O sea, se ponen del lado de la fuerza superior. Entonces nosotros estamos en el apoyo material, político y de todo tipo a la resistencia y demás, es para que triunfe Ucrania, y para, ahí salen una de las cosas de las últimas novedades, que muchos dicen, lo sacamos de Kiev, estamos ganando terreno en Kharkov y todo lo demás, el puente ese famoso que hubo una emboscada, y bueno, entonces ahora ya no es solamente resistir, sino que ha, digamos, ilusionado al pueblo ucraniano para decir, no, capaz que tengo en condiciones de expulsarlo del Donbass, de Crimea y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es nuestra postura. Y en relación a la polémica que ya venimos haciendo de hace tiempo, ¿no es cierto? Los compañeros, centralmente del Partido Obrero y PTS, ¿no es cierto? ¿Cuál es la crítica que nosotros les hacemos? Que ellos, de todo lo que estamos diciendo, como decía Moreno, para nosotros es muy sencillo. Si hay un invasor superior y un oprimido inferior, ¿de qué lado vamos a estar? Todo lo que hablan de geopolítica y esto y las grandes, ¿no?, coordenadas de cómo está la situación mundial. Pero esta pregunta tan sencilla es la pregunta del millón, podríamos decir. O está con uno o está con otro. Y ese uno es Rusia y ese otro es Ucrania, con su ejército, con su pueblo, con su resistencia y demás, ¿cierto? No hay guerra interimperialista, no hay guerra interimperialista, no la hay. Puede haberla, pero hoy no la hay. Y no somos neutrales. Proponer el derrotismo es funcional a Putin. Y si lo decimos a los compañeros del Partido Obrero, y si lo decimos a los compañeros de PTS, a tal punto que los compañeros del Partido Obrero, la primer consigna, después de decir guerra a la guerra, dice fuera la OTAN y el FMI de Ucrania, desubicado, desfasado de la realidad, pero desfasado mal, como la crítica que le hacíamos en Malvinas cuando fueron a la marcha del Papa, que vino a pedir la rendición, pero desfasado mal, porque ante un invasor, armas nucleares, las devastaciones que está haciendo, y vos decís que la consigna central para Ucrania es no a la OTAN y al Fondo Monetario, y roza la ridiculez, para no hablar de tragedia, porque todo esto es tragedia, no ridiculez. Coinciden también con Altamira, o sea, la política, ¿no es cierto? Y entonces nos acusan a nosotros de estar parados en el mismo campo político que la OTAN. ¿De dónde lo sacan? Falsificaciones como lo tienen acostumbrado. PTS, que parte de un repudio a la invasión, al negar el apoyo a la resistencia, ¿y cómo hace para enfrentar al invasor si no apoyas a la resistencia? Se oponen a la ocupación, pero no apoyan a los que luchan contra la ocupación. Y para nosotros, como bien escribe nuestra querida compañera Mercedes, en la revista internacional es una obligación. ¿Lo consideramos una obligación? Estar del lado oprimido y tomar. Hay un tal Nathaniel Fleiking, que no pronuncio bien porque no sé inglés, pero me echo que es de Racing, seguramente. Escribe Red Internacional en la Izquierda Diario, con una pedantería tremenda, porque dice la izquierda está confundida. La izquierda mundial está confundida, yo la voy a clarificar. El tal Franklin, no sé cuánto. Y dice, una victoria ucraniana fortalecería a la OTAN y al imperialismo. Una victoria ucraniana fortalecería a la OTAN y al imperialismo. O sea, si gana Ucrania, se fortalece la OTAN. Si gana el país invadido contra el invasor, gana el imperialismo. Una barbaridad. Otra barbaridad. ¿No? Estoy hablando de citas textuales. Entonces, para nosotros es si gana, decíamos lo mismo de Malvinas, si gana Argentina y que tenía condiciones militares, políticas para ganar,
ganan los pueblos del mundo contra el imperialismo. Si gana Ucrania, es un ejemplo de cómo resistir a una invasión, es un golpe al imperialismo, en este caso el imperialismo ruso. Por eso le preguntamos a un combatiente asesorado por PTS, ¿cómo asesoran a un combatiente con un arma en Ucrania? ¿Cuál es la política independiente? Somos independientes de Zelensky, somos independientes de la OTAN, pero tomamos partido por la resistencia. En las barricadas, con las molotov, a alguien, soldado ucraniano, ¿cuál es la línea? ¿A dónde tira? Y tendrían que tirar a sus propios hermanos, porque son el ejército de Zelensky, que es el ejército de la OTAN. En las guerras, dicen los maestros, guerras y las revoluciones ponen a prueba la política de los revolucionarios. Nosotros no es que nos consideremos, tenemos la papa y demás, pero ya lo venimos debatiendo con ellos, en otras. La política ni no es una política independiente, es funcional a Putin. Porque también se hace una falsa, digamos, cuestión de las direcciones, ¿no es cierto? Parecería que si no hay direcciones, o sea, claro, Zelensky es la dirección burguesa, y está la OTAN y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, salvo la guerra civil rusa, que tenía una dirección revolucionaria, con Lenin y Trotsky, todas las guerras tuvieron direcciones enemigas de la clase obrera, ¿no es cierto? Y por eso también citamos a Trotsky cuando dice: apoyamos a China contra los japoneses en el 37-45, con una frase tremenda. Solo los cobardes, los imbéciles, los canallas pueden negarse a participar en esta lucha. Una lucha militar bajo las órdenes de Chiang Kai-shek, asesino, Chiang Kai-shek, mientras nos preparamos políticamente para su derrocamiento. Y así hicimos lo mismo con Irak, cuando lo tenía Saddam Hussein contra Estados Unidos, la resistencia de los talibanes en el 2001 con Afganistán y todo lo demás. Entonces decimos que los auténticos marxistas, trotskistas, apoyamos al pueblo oprimido más allá del carácter de sus direcciones, ¿cierto? Entonces negarse a apoyar por las consideraciones que sean es una equivocación total. Bueno, me he entendido en el tiempo y seguramente hay otras preguntas, pero bueno, no sé cómo está. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que están surgiendo en las redes. Hay saludos de todo tipo, comentarios, después invitamos a verlo y a mirar, pero en principio hay dos preguntas que no fueron contestadas en tu intervención y bueno, paso a leerlas. Jorge R. Cons dice: si el ejército ruso sale de Ucrania y la OTAN invade a Rusia, ¿entonces apoyarían a Rusia? Si no salen los rusos, pero la OTAN invade a Rusia, ¿seguirían apoyando a Ucrania? Esa es una pregunta de Jorge R. Cons. Y hay otra pregunta más. Fruta, es el seudónimo. Cuando ocurra eso, le contesto, cuando ocurra eso discutimos. Bueno. Cuando ocurra la hipótesis que él plantea, volvemos a debatir el tema. Okay. Bueno, y sigo con otra pregunta más de las redes que dice: ¿hay una posible situación revolucionaria en Ucrania en caso de derrotar a Rusia? ¿Es extendible a otros países de Europa Oriental oprimidos por Rusia, como Moldavia? Eso pregunta Fruta también en las redes. Si hay otras preguntas, allá. Sí, yo te quería preguntar, Gringos, Perdona. Sí. Sí, esta es la segunda ronda de preguntas y final de rondas de preguntas, ¿sí? Para después pasar al cierre y las respuestas. No, yo quería saber de lo que conversaron allá con los compañeros y las compañeras ucranianas, si ellos ven la posibilidad de una intervención directa de la OTAN, digamos real, que hasta ahora es algo que no viene ocurriendo, la ayuda es más a cuentagotas, y si esa no intervención todavía se debe a la crisis de los imperialismos, digamos, el imperialismo europeo, el imperialismo yanqui, o a un reparto tácito de influencia con Putin para ahogar a la resistencia ucraniana. Sí, bien, bueno, primero felicitar, ¿no? Obviamente al gringo y felicitarlo, la verdad que está buenísimo. Tenía una pregunta en relación a, bueno, algunos
aspectos que mencionó, básicamente cómo estaría la invasión o la guerra hoy, si hay novedades, teniendo en cuenta algunas noticias, ¿no?, que hablan de proceso de las tropas rusas y demás. ¿Hay una más? Sí, yo quería preguntar sobre, bueno, si existe un movimiento estudiantil en Ucrania, digo, si existía previo a la invasión y si así fuera, si sigue existiendo a partir de la invasión y cuál es el rol que juegan entonces. Nelly. Sí, yo quería consultar si después de este primer viaje está pensado algo posterior, cómo sigue el tema de la campaña. Acá, Fran. Sí, quería preguntarte si decías el movimiento obrero, las principales direcciones burocráticas le ceden a oposiciones ni oposiciones prorrusas. Si en el Estado español hay nivel de base, niveles intermedios, direcciones del movimiento obrero, discusiones en torno a tomar acciones de solidaridad con el pueblo ucraniano, como las que ha ejecutado Operación Solidaridad. Sé que hubo noticias que en algunos trabajadores portuarios, en particular de Alemania y de algunos países escandinavos, se negaron a recibir o a retrasaron la recepción de buques con gas de Gazprom en las primeras semanas de la invasión. Quería saber un poco a nivel del movimiento obrero del Estado español cómo era ese debate específicamente. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a las respuestas y ya al cierre de la charla, ¿sí? El centro de los aparatos, izquierda, centroizquierda y demás, no están con la resistencia ucraniana, por lo tanto, muchas de las movilizaciones que se podrían desencadenar en apoyo no se están dando. Lo mismo pasa en Latinoamérica con la postura del chavismo, la postura de Lula, la postura del peronismo, etcétera, etcétera. Lamentablemente esa es una constatación y los compañeros de lucha internacionalista hacen todo el esfuerzo para que no se dé más. Igual la CGT, creo que hay una organización, no conozco bien, pero es parte de una red solidaria que en coordinación con Lutas y que está también participamos nosotros en Billón, un evento solidario en coordinación que hubo, que llevó también una ayuda material. Hicieron un acto el 1 de mayo en el VIP, estamos participando, ¿no es cierto? Un compañero nuestro, dirigente del subte de San Pablo y demás. Entonces, bueno, hay que seguir explorando todas esas, digamos, que bueno, yo no me detuve para no demorarlo, pero existe, así como existió la declaración nuestra con la LIC y otras organizaciones trotskistas en unidad, seguir haciendo todo lo que se puede en unidad con aquellas que estén dispuestas, ¿no es cierto?, para poder avanzar y hacer la campaña, ¿no es cierto? Los jóvenes están en la primera fila. Los jóvenes están en la primera fila. Los estudiantes. Profesionales, muchos que están estudiando, dijo, no, yo abandoné la carrera, se lo dije a mi señora, se lo dije a mi mamá, no están de acuerdo, pero me alisté, fui a buscar el arma, mañana logro el adiestramiento y arranco con las tareas militares o de defensa, ¿no es cierto? La OTAN hace su juego. Lo importante de la OTAN es que no estén temiendo. Hoy, por ejemplo, Francia destina 500 millones de euros. Ahora le dice a los ucranianos, se los vamos a mandar, pero no pueden comprar aviones. No pueden comprar aviones. ¿Y cómo hacemos? No pueden comprar aviones y esos 500 millones de euros, que encima es una miseria. Estamos hablando de que se considera que son ya una pérdida de 100.000 millones de dólares desde que se inició la guerra. Sumémosle 80.000 millones de dólares de deuda externa, sumémosle el 100% del aumento de los combustibles, el aumento de los alimentos. Ucrania es un país devastado antes de la guerra.
junto con Moldavia, tiene salarios también miserables, ¿no es cierto?, en relación a la media, medido en euros. Se está... Bueno, esa es la OTAN, es decir, la OTAN ha tomado una postura que es ir viendo, porque evidentemente que hay una puja, se la queda el imperialismo Ucrania. ¿Quién se queda con todo lo del agro, toda la riqueza de Ucrania? Efectivamente. Y la OTAN no tenía ninguna idea de combatir a... lo que le dijeron a Zelensky, venite que te reservamos un hotel 5 estrellas, no sé quién fue, Macron y demás, andate porque no, y después vemos. Y ahora está dando todo a cuentagota, todo muy limitado. Grandes anuncios en el Parlamento, porque Zelensky se la pasó yendo a todos los parlamentos diciendo, fíjense, armas, fíjense que nos están dejando solos, estamos en una situación. Entonces, y están llegando porque claro, ven que puede hacer retroceder al ejército ruso, que está retrocediendo, no por las armas de la OTAN, sino por toda la resistencia y todo lo demás. Así que bueno, están en ese juego, ¿cierto? Y la situación en Ucrania es explosiva. Cuando hablábamos con estos dirigentes de este partido, le decíamos, mirá, los derechos laborales son una parte, pero acá hay una invasión, hay una guerra, hay hambre, hay pobreza, hay crisis alimentaria, hay un pueblo armado, hay una situación explosiva en Ucrania y en el resto. Esto también tenemos que unirlo, bueno, hoy es específico de la guerra, pero hay que unirlo a la crisis capitalista más global, ¿no es cierto? Todos se están anunciando por la crisis capitalista, no por la guerra, como Alberto Fernández, y los males son por la guerra, no, los males son porque acá hay monopolios formadores de precios que fijan los precios más independientemente de la guerra. Pero se están acumulando un montón de contradicciones, ya empezaron a haber luchas importantes, se habla de una crisis, una catástrofe alimentaria a nivel mundial, evidentemente de que eso va a exacerbar la crisis capitalista crónica que viene, y para eso nos tenemos que preparar, más allá de los ritmos, ¿no es cierto?, en cada país, ¿cierto? Creo que quedan algunas otras, pero bueno, yo quisiera hacer un cierre porque no... Vamos, cierre, no sé. ¿Quedan algunas otras? Hay algunas. Por ejemplo, de compañeras mujeres y todo, no hubo, pero... bueno, capaz que quedaron algunas, pero lo de la campaña, es importante seguir la campaña. Bueno, evidentemente que todas estas charlas sirven para aquellas compañeras, compañeros que coincidan en el punto fundamental, porque acá hablamos de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces han venido a esta charla y lo pueden escuchar compañeros que piensen, digamos, no 100% con lo que dice Izquierda Socialista ni de la UITSI, pero si coinciden en el trazo grueso que es apoyar a la resistencia ucraniana y bueno, que puedan ayudarnos a hacer la campaña. Sabemos que hay muchos en el medio del hambre, de la miseria y demás, han hecho aportes solidarios comprando nuestro bono, haciendo un aporte por la página web y la Mercado Pago, creo que no. Entonces bueno, eso es porque el objetivo es, este ha sido un primer envío el que hemos hecho. Ya cuando nos den los sobrecitos, que es muy apreciado ese que está agotado, pero cuando nos den los sobrecitos que frenan las hemorragias, que ellos los esperan, y no es por un problema nuestro, sino porque el capitalismo no los produce, están en falta, ya están pagados de contado, está el objetivo de volver, ¿no es cierto? Y volver también con no solo apoyo, el apoyo es material y el apoyo es político, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está Sergi, que dijo esa palabra, y después cuando se extendió un poquito más, cuando le hicimos la entrega en el búnker, ¿no es cierto?, de la Operación Solidaridad, se extendió un poquito más. La reproducimos en el periódico. ¿Qué dice? Ustedes pudieron ver lo que hacemos nosotros y en qué situación estamos. Por favor, difúndanlo, compártanlo,
necesitamos ayuda. Y el ferroviario dice, nuestra lucha es la de ustedes también. Nosotros tenemos una obligación enorme de seguir con la campaña, pero de seguir con la campaña, poné para llevarle lo que necesita la heroica resistencia del pueblo ucraniano para enfrentar y expulsar al invasor, y también la campaña política, porque en el viaje, lo vuelvo a decir, confirmamos, reconfirmamos que estamos en un camino correcto. Y por supuesto que todo proceso revolucionario hay que ayudar, empalmar con aquellos que coinciden con una política revolucionaria, ¿no es cierto? Entonces cuando le preguntamos a Sergio, bueno, después de todo esto, nos contaron, nosotros le contamos, me olvidé decir, pero contarles a ellos toda la política que hicimos para unir a la izquierda en Argentina, a pesar de todos estos debates, muy importante. Y le mostramos el acto de la Plaza de Mayo, muy importante, y le mostramos el discurso, muy importante, y tener diputados que vengan, muy importante. Muy importante. Y de unir a los revolucionarios también es importante, porque nosotros somos parte de una organización internacional, entonces hay corrientes, partidos, en otros países, organizaciones y dirigentes individuales. Queremos unir a los revolucionarios cuando tenemos una política en común. Y unir a los revolucionarios es empezar a saldar la crisis de dirección revolucionaria, que es el gran problema, los males de los males. Entonces cuando le preguntamos a Sergio qué opinan de la UIC, qué opinan de nosotros, cómo ven nuestra postura, y él nos dijo una frase que no estaba preparada, pero parecía preparada. Dijo, no solo que no tengo contradicción con las posturas de ustedes de la UIC, ¿sí?, sino que esas posturas alimentan las nuestras. O sea, nosotros usamos, entre comillas, todos sus argumentos para hacer la campaña en Occidente, como dicen ellos, y él en particular dice, leo, me nutro de lo que ustedes también hacen y las elaboraciones que hacen, porque también me sirven para ubicarme en el lugar correcto que me corresponde. Entonces, claro, ahora tenemos una obligación superior, ¿no es cierto? Entonces, de Izquierda Socialista, desde la UITSI, nuestras secciones, nuestro partido, vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo para ello. Entonces hacemos una invitación no solo por la campaña, sino que aquellos compañeros que consideren y nos vean de que podamos ofrecerle un puesto de lucha para llevar adelante a estas políticas, que se sumen a Izquierda Socialista, porque es para ayudar a fortalecer esta campaña, para seguir dando las peleas en el frente de izquierda con una política correcta, y para seguir peleando por una organización internacional que pelee por una salida de fondo y hacérsela saber a aquellos luchadores, ¿cierto?, en Argentina, en otras partes del mundo y por supuesto en Ucrania, que hoy es el punto más culminante. Así que bueno, seguramente quedaron cosas en el tintero, como se dice. Agradecido entonces, y bueno, seguiré compartiendo en las charlas que se den y demás todas estas experiencias y estas conclusiones políticas, porque son muy importantes. Muchísimas gracias.